El protocolo que ahora vamos a ver es otro protocolo de capa 3, es un protocolo de ruteo. El nombre es EIGRP. EIGRP significa Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Este protocolo nace después del IGRP, tiene muchas mejoras al IGRP. IGRP ya no es parte del examen del CCNA. Este protocolo es propietario de Cisco. Eso quiere decir de que si tenemos routers de diferentes marcas no vamos a poder usar EIGRP. Solamente si tenemos todos los equipos Cisco vamos a poder usar EIGRP. Utiliza sistemas autónomos, esto lo vamos a ver cuando configuremos los equipos, pero eso lo que quiere decir es de que podemos dividir nuestras redes en sistemas autónomos y cada red va a tener pues diferentes tablas de ruteo. Si queremos que todas tengan la misma tabla de ruteo, todos los ruteadores deben de tener EIGRP en el mismo sistema autónomo. EIGRP es un protocolo de ruteo híbrido, es decir, es Link State y también es un Vector Protocol. De hecho, EIGRP también cuenta los saltos, aunque no los usa para calcular la métrica. La diferencia entre RIP y EIGRP en cuanto a los saltos es de que RIP tiene un máximo de 15 y EIGRP tiene un máximo de 255 saltos. Aunque como les comento, para la métrica no utiliza el número de saltos, es importante saber de que sí tiene un límite y es de 255. EIGRP soporta gran cantidad de protocolos que puede transportar, como son IP, IPX, AppleTalk, IPv6. EIGRP es classless y soporta VLSM. Eso significa que vamos a poder usar redes subneteadas en nuestra red. Eso es muy importante. También, al igual que RIP, le tenemos que poner no autosummary para que funcione como classless y que soporte VLSM. Otro feature que tiene EIGRP es de que podemos usar sumarización, y eso de las redes discontinuas es porque es classless y soporta VLSM, es por eso que sí podemos tener redes discontinuas. Veíamos en RIP versión 1 que no podíamos usar redes discontinuas porque las rutas desaparecían. EIGRP necesita tener vecinos, debe de haber una relación de vecino cuando tú corres EIGRP con otro router. Entonces descubre a los vecinos de manera eficiente este protocolo. Utiliza RTP, es decir, Reliable Transport Protocol, para su transporte, y el algoritmo que usa para seleccionar cuál es la mejor ruta es el Diffusing Update Algorithm o DUAL. Como les comentaba, EIGRP forma adyacencias con los vecinos, es decir, para que un router que esté corriendo EIGRP en una interfase le mande las rutas a otro router que está conectada a esa interfase, es necesario que haya una adyacencia entre ellos, que haya una relación de vecinos entre ellos. Debe de cumplirse esos tres puntos que están en el slide para que pueda haber una adyacencia. Que se reciba un hello o un acknowledge, deben de estar en el mismo sistema autónomo, y además las métricas deben de ser iguales. Vamos a ver un poco más adelante que podemos cambiar las métricas de EIGRP con los valores de K. Estos valores de K, que son 5, deben de ser idénticos en dos ruteadores que quieren ser vecinos. Si son diferentes, no van a poder ser vecinos y no van a poder intercambiar rutas. También tienen que estar, como les comento, en el mismo sistema autónomo, y además deben de recibir paquetes de hello o de acknowledge. Si alguna de esas tres cosas no sucede, no va a haber adyacencia, y entre los dos routers que queremos pasarnos rutas no se van a pasar. La métrica de EIGRP no es como RIP, que son los saltos. EIGRP puede utilizar hasta estos 5 elementos para calcular la métrica, que es el bandwidth, que es el ancho de banda, el delay, que es que tanto se tarda un paquete en pasar por una interfase, load,
o la carga que existe en ese enlace en particular, reliability, que es qué tan confiable es ese enlace, y el MTU solamente es en caso de empate, que es el tamaño del frame o del paquete que se envía. La fórmula para calcular EIGRP la podemos ver abajo, no es una fórmula sencilla, yo no esperaría que se las preguntaran en el examen, pero si tienen curiosidad esa es la fórmula. Y por default solamente EIGRP toma en cuenta el bandwidth y el delay para calcular la métrica, eso es por default. ¿Por qué? Porque el bandwidth y el delay son dos elementos que no cambian. Lo que es la carga y la reliability, eso sí puede cambiar en el tiempo, y si cambia en el tiempo quiere decir que cada cierto tiempo tienen que estar recalculando la métrica. Esto, aunque suena muy bonito, en la vida real realmente es darle mucho trabajo al CPU del router, y es muy extraño que veamos en la vida real que alguien mueva las métricas o mueva los valores de K que podemos ver abajo para que sí se tome en cuenta la carga y la reliability. Por default entonces tenemos que K1 tiene un 1 de valor, entonces aquí sí va a haber un valor válido. K2 también tiene un valor de 1, que es donde, perdón, K2 tiene un valor de 0, es por eso que no se toma en cuenta. Si K2 tiene un valor de 0, va a ser 0 por lo que sea 0, entre lo que sea va a ser 0. Entonces por eso es de que la carga no se toma en cuenta. K3 es igual a 1 por default, entonces este valor sí se toma en cuenta. Y por último K4 es 0, no se toma en cuenta, y K5 es 0, no se toma en cuenta. Entonces los únicos valores que por default toma EIGRP para calcular su métrica es bandwidth y delay. Antes de iniciar a configurar los ruteadores, debemos de conocer estos términos usados en el mundo de EIGRP. Las definiciones son muy importantes para el examen. El primer término, que es feasible distance, esta se va a usar cuando tengamos por lo menos dos rutas diferentes hacia un mismo destino, y es la mejor métrica entre todos los paths hacia una red remota, incluyendo la métrica del neighbor que te está anunciando esa red remota. Esta es la ruta que vas a encontrar en la tabla de ruteo porque es la que es considerada como la mejor. La métrica de esta feasible distance es la métrica que es reportada por el neighbor, que también puede llamarse distancia anunciada, advertised distance. Es esa más la métrica del neighbor que está reportando esa ruta. Esa es la feasible distance. La reported or advertised distance, esa es la métrica de una red remota como es reportada por el neighbor. Esto lo vamos a ver un poco más a detalle, pero esto se puede ver con un comando que es para mostrar la tabla de topologías. Cuando veamos en la línea de comandos la tabla de topología, ahí les voy a comentar cuál es esta distancia. Después tenemos la tabla de neighbors. Cada ruteador tiene la información de qué vecinos tiene adyacentes en esta tabla. Esta tabla se guarda en RAM, al igual que la tabla de ruteo se guarda en RAM. La tabla de topología o topology table, esa también se guarda en RAM, y ahí es donde vamos a encontrar toda la topología de EIGRP. Esta tabla se crea mediante el algoritmo dual que vimos en el slide anterior, y contiene todos los destinos que son anunciados por los neighbors. Ahí vamos a poder encontrar, por ejemplo, las direcciones destino de todos los neighbors que están
que están anunciando esa información. Por cada neighbor vamos a encontrar la advertised metric, o la métrica que nos están anunciando ellos, y esa información que ellos nos envían es la que tienen en su tabla de ruteo. El feasible successor es un camino que reporta una distancia que es menos buena que la feasible distance, y esta es considerada como una ruta de backup. Debe de ser una ruta feasible successor para que pueda ser considerada como una ruta de backup. Si es una ruta de backup pero no es feasible successor, entonces no va a ser considerada como backup, y además no va a poder ser considerada para balancear el tráfico entre esos dos enlaces. Esto lo hace para calcular efectivamente que sí es una ruta válida. Si por ejemplo tú tienes una ruta que no es la de la feasible distance, sino es una ruta diferente, tiene que evaluar si realmente esa ruta es válida. Esto quiere decir de que a lo mejor conoce esa ruta por el mismo camino de la feasible distance. Entonces lo que hace es calcular las métricas para darse cuenta si realmente es una ruta de backup o si simplemente es una ruta más larga que usa la feasible distance también, ese mismo camino. ¿Cómo nos vamos a poder dar cuenta si una ruta sí es un feasible successor? Es por medio del comando showIP EIGRP topology, y eso lo vamos a ver también ya cuando estemos configurando los equipos. Por último, el successor es una ruta que es la mejor ruta hacia una red remota. Esta ruta es la que usa EIGRP para enviar tráfico a un destino, y esta ruta la vamos a poder encontrar en la tabla de ruteo. Si tenemos un successor y un feasible successor, eso significa que si se nos cae el successor, automáticamente va a empezar a rutear por el feasible successor, y esto va a hacer que ni nos damos cuenta de que se cayó algún enlace. Todos estos términos sí es muy importante que los entiendan. En este momento pues nada más es importante aprenderse la definición. Ahorita que ya veamos los ejemplos en la línea de comandos, vamos a ver todos estos, dónde se ven y cómo funcionan exactamente. Vamos a empezar entonces a configurar nuestra red con EIGRP. Vamos a usar la misma topología que usamos para las rutas estáticas y para las rutas de default y para lo que fue RIP para EIGRP. Va a ser idéntico, vamos a hacerlo de la misma manera, vamos a ir de uno por uno hasta que toda la red esté configurada. Vamos a ver cómo maneja EIGRP su configuración, cuáles son los comandos que nos van a ayudar para ver nuestra configuración y verificar que realmente todo esté funcionando perfectamente. El primer paso que vamos a hacer es el habilitar las interfaces seriales 1.0 de R1, de R2 y de R3. Ya están preconfiguradas con Frame Relay con los DLCIs que se ven ahí. Y también en R2 vamos a habilitar la interfase Fast Ethernet 01. Después de eso vamos a correr EIGRP en esos tres segmentos, en esos dos más bien, en ese segmento de aquí y en ese segmento de acá, y vamos a ver algunos comandos para verificar la configuración. El primer paso va a ser en NetLearning 1. Vamos a habilitar la serial 1.0. La configuración es la misma de los ejemplos anteriores. Ahora nos vamos a NetLearning 2.
También vamos a habilitar la interfase fase 01. Aquí ya nos debe de contestar la 10.80.80.2 y nos debe de contestar R1. Muy bien. Por último vamos a R3. Vamos a esperar que nos conteste. Ahí está ya. Y nos debe contestar también el 2. Muy bien. Ya que estamos en R3, vamos a empezar la configuración aquí en R3. En R3 la configuración para habilitar EIGRP es la siguiente. Nos vamos a modo de configuración y le vamos a poner router EIGRP. Aquí lo que nos falta es el número del sistema autónomo que vamos a correr. Hay que recordar que este sistema autónomo sí debe de ser igual en todos los ruteadores que queremos que se hagan neighbors y que intercambien rutas. Vamos a usar el 10, por ejemplo. Ese puede ser cualquier número entre, como pueden ver ahí, entre 1 hasta 65.535. Vamos a usar el 10. Después, el siguiente comando que vamos a dar es no autosummary, que es para lo mismo que lo usamos en RIP. Esto es para que podamos tener redes discontinuas, es decir, redes que estamos subneteando, que en nuestro diagrama sí tenemos algunas, por ejemplo la 10 y la 172.16. Después vamos a habilitar qué redes queremos correr EIGRP. Aquí realmente es en qué interfaces. Aquí lo que nos pide es el número de red. Vamos a hacerlo como nos lo pide el CCNA, que es poner 192.168.1.0 es la red, y aquí me pide el wildcard bits. Eso es como la máscara, pero la máscara al revés. Donde haya ceros debe de haber unos y donde haya unos debe de haber ceros. Esta red en especial es una diagonal 29, es decir, la máscara es 255.255.255.248. Pero en EIGRP no utiliza la máscara, utiliza lo que llaman el wildcard, y eso es exactamente al revés. El 255, si lo convertimos todos los unos en ceros, va a ser 0. Entonces va a ser 0, 0, 0. Y el último octeto, que en este caso es un diagonal 29, es decir, un 248. Si cambiamos los ceros por unos y los unos por ceros, nos va a quedar un 7. En este momento estamos corriendo EIGRP en la interfase serial 10 de R3, porque dentro de este segmento que nosotros le estamos poniendo está la interfase serial 1/0. Vamos a hacer lo mismo en R1.
En R1 es lo único que tenemos que hacer. Si vemos ahí, en cuanto puse el comando, me dice que encontró un neighbor y creó una nueva adyacencia. Y el neighbor es el 192.168.1.3. Vamos a R2 por último. Me faltó el no auto summary en R3, ahorita se lo ponemos, en R1, perdón, ahorita se lo ponemos. Y aquí lo que vamos a hacer es lo mismo, 192.168.1.00007. Pero aquí también vamos a correr IGRP en la fase Ethernet de R2. En esa interfaz entonces es network 10.80.80.0 y este tiene un diagonal 25. Entonces los ceros los vamos a cambiar por unos y los unos por ceros porque es un wildcard, y el 128, que es un diagonal 25, se traduce a 127 al final. Esto es bien importante, el que tengan bien claro que no es la máscara. Seguramente en el examen, para confundirlos, algunas preguntas les van a poner la máscara en lugar del wildcard y que les digan que está equivocado. Vamos a regresarnos a R1, número 1 para ponerle el no auto summary, y número 2 para ver las rutas que se ven en R1. Estamos en R1. Vamos a ponerle el no auto summary y ahí podemos ver que como cambió algo, la adyacencia se cae y luego la vuelve a levantar. Si le ponemos show IP route, ¿qué rutas debemos de ver? Estamos en R1. Debemos de ver la conectada, que es la 192.168.1.0 diagonal 29. Pero como estamos corriendo EIGRP con R2 y R2 sí tiene dada de alta en EIGRP la red que tiene en la interfase fase Ethernet 01, debemos de ver por EIGRP esa ruta, la 10.80.80.0 diagonal 25. Podemos ver que tenemos exactamente lo que esperábamos. Esa es la que está conectada, esta es la C de conectada, y aquí tenemos esa red con la D. Esta D, si vemos acá, significa que es EIGRP. Entonces tenemos la 10.80.80.0. Esta de aquí es la distancia administrativa. En el caso de EIGRP es 90. Y esta es la métrica. Este número es de 32 bits. Y este número lo calcula con la formulita que vimos en los slides. Esta es la métrica que utiliza EIGRP, que tiene que ver con el ancho de banda y con el delay. Muy bien, si nos vamos a R3, vamos a guardar la configuración aquí. Si nos vamos a R3, ¿qué redes debemos de ver? Aquí podemos ver que solamente estamos viendo la red que está directamente conectada y no estamos viendo las rutas de la ruta de IGRP que deberíamos de ver, la 10.80.80.0 diagonal 25. ¿Alguna idea de por qué no la vemos? La respuesta es Split Horizon. IGRP también utiliza Split Horizon, y si están viendo el diagrama en estos momentos, pueden ver que si R2 le manda esa ruta por la serial 10, R1 no puede reenviar esa ruta para evitar loops. Entonces tenemos que configurar R1 para que no le haga caso a Split Horizon en este caso, porque queremos que en R3 también se vea esa ruta. Vamos a R1 a configurar que no utilice Split Horizon para que en R3 podamos ver la ruta por EIGRP. Nos vamos a modo de configuración, nos vamos a la interfase donde no queremos que se haga la regla de Split Horizon, y es IP
es no, IP split horizon, después me pide EIGRP, después me pide el sistema autónomo, que estamos en el 10, le vamos a poner 10, enter, ahí vuelve a deshacer las adyacencias y las vuelve a crear, guardamos la configuración. Ahora vamos a R3 para ver si ahora sí vemos la ruta 108080 diagonal 25. Ahora podemos ver que sí tenemos esa ruta instalada en la tabla de ruteo y dice que se va por el 192.168.1.1. Si aquí le damos un ping a la 108080.2, que es el router 2, vemos que nos contesta. Otro comando que podemos ver de una vez es el show IP EIGRP neighbors. Y lo que podemos ver aquí es cuáles son los neighbors que tenemos. En este caso R3 está directamente conectado con R1. Aquí no tenemos como neighbor a R2 porque no está directamente conectado, aunque está en el mismo segmento de red. Todo el tráfico tiene que pasar por R1 y los neighbors tienen que estar directamente conectados. Entonces tenemos que nuestro neighbor es la 192.168.1.1. La interfaz es, por la que lo conoce, es 1.0. El tiempo de hold de una ruta es de 140 segundos y el tiempo que tiene arriba esta adyacencia es de 7 minutos 16 segundos. Esos son los datos importantes que debemos de ver cuando le ponemos el show EIGRP neighbors. De cualquier manera, como cultura general les puedo comentar que SRTT, este es el tiempo que tarda este neighbor, bueno, este router, en este caso R3, en mandar información a su neighbor, que es R1, y que regrese. En este caso son 11 milisegundos. RTO significa el tiempo que debe de esperar este neighbor para retransmitir lo que son paquetes que tiene pendientes en caso de que haya errores en el medio. El queue count, que es esta parte de aquí, si nosotros vemos que este se incrementa, este siempre debe ser 0. Si se incrementa significa de que hay mensajes pendientes de enviar, y eso por lo regular es de que hay algún problema con la adyacencia. Y por último, el sequence field es el número del last update, el número del último update que envió al neighbor. Esto va a ir aumentando. Cuando hay un cambio en la topología va a aumentar y ese número va a aumentar. Realmente lo importante es hasta aquí. Este número H es el orden en el que fueron descubiertos los neighbors. Cuando tenga más neighbors, R3, aquí va a aparecer un 1 y va a aparecer otro neighbor. Vamos a R1. R1 va a tener dos neighbors, va a tener R2 y R3 para ver este mismo output. Podemos ver aquí que el primero que descubrió fue el 3 porque tiene un 0 y después descubrió el 2 porque tiene un 1. Podemos ver aquí que los dos los conocen por esta serial. ¿Cuál es el hold time? ¿Desde cuándo están arriba? Si se fijan, este tiene más tiempo arriba, por eso es de que este tiene un 0. Este tiene menos tiempo arriba, por eso tiene un 1. Ese es el tiempo que tarda en llegar a cada uno de ellos. El tiempo que debe de esperar para retransmitir. Si tiene paquetes mensajes en la cola y vemos que no, y el número de secuencia que tiene, que hasta este momento son 6. Por el momento la única ruta que vemos es la de la serial, perdón, la de la fase Ethernet 01 del router 2. En R2 vamos a ver todas directamente conectadas. Vamos a ver eso y después ya seguimos con el diagrama. Vemos que las dos redes las ve directamente conectadas. Por lo pronto eso es lo que tenemos hasta ahorita en la red, y como podemos ver desde R1 podemos ver
directamente conectada a la 192.168.1.0 diagonal 29, y por EIGRP podemos ver esta ruta. En R3 exactamente lo mismo, directamente conectada a esta, por EIGRP vemos esta. Vamos a agregar otro router que va a ser el R4. Vamos a ir armando la topología igual que como en RIP, y al final vamos a ver los comandos extras. Por lo pronto los que nos interesan es el show IP route, ver realmente que vamos a ir aprendiendo las rutas, y después vamos a ver otros comandos ya que tengamos la topología completa. Antes de habilitar R4, viendo el diagrama, vamos a habilitar EIGRP en esta interfase de aquí y EIGRP en esta interfase de acá. ¿Qué es lo que vamos a esperar ver? En R2 vamos a seguir viendo esta directamente conectada, pero ahora vamos a ver estas dos rutas por EIGRP. En R1 vamos a seguir viendo esta conectada y vamos a ver esta, la 10.80.80.25, también vamos a ver esta que es la 10.254.254.252 diagonal 30, y también vamos a poder ver esta, la 192.168.250.0 diagonal 25. En R3 vamos a ver directamente conectadas dos, esta y esta, y por EIGRP vamos a ver la fase Ethernet 01 de R2 y la fase Ethernet 01 de R4. Por último, en R4 vamos a ver dos directamente conectadas, que es esta, y por EIGRP tenemos que ver dos, esta y esta. Vamos a agregar entonces R4 al diagrama. Vamos a entrar a R3, habilitar esta interfase, ya está configurada, nada más es de ponerle no shoot. Esta también, y después vamos a correr EIGRP en ellos. Aquí va a ser la red network 10.254.254.252. La máscara es de 30, entonces debemos de cambiar los ceros por unos porque es wildcard, no es máscara. Eso nos da un 3. Guardamos la configuración y nos vamos a R4. Ahí todavía no habilitamos EIGRP. Si vemos qué rutas tenemos, debemos de tener nada más las directamente conectadas. Vamos a poder llegar a ellas. Ese es R3. Y mi interfase del fase Ethernet es la 254. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Todo está directamente conectado, pero si tratamos de pinguear, por ejemplo, la 10.80.80.2, no vamos a poder llegar porque no tenemos una ruta hacia ellos y no sabemos cómo llegar. EIGRP nos va a ayudar a aprender todas esas redes. Entonces nos vamos a router EIGRP 10, le vamos a poner no auto summary, le vamos a poner network, vamos a correrla en la interfase serial, que es 10.254.252.252.0.0.0.3. Ahí se debe de levantar el neighbor, se levanta, y vamos a correr también EIGRP en la fase Ethernet,
que es 192.168.250.0. Esta tiene una máscara de 25, es decir, 255, 255, 255, 128. Si lo pasamos a wildcard, esto es 000.127. ¿Qué neighbors debo de tener en R4? En R4 nada más debo tener un neighbor, R3. Y vemos que así es. Tenemos de neighbor a R3. Si le ponemos show IP route tal cual, primero, podemos ver, tal como lo esperábamos, que ya vemos dos rutas por IGRP, que es la 10.80.80 diagonal 25 y la 192.168.10 diagonal 29. Aquí está la distancia administrativa, que es 90, y aquí tenemos la métrica que tenemos para llegar a esa red. Entonces, hace ratito no podíamos llegar a la 8082 y ahora sí podemos, porque ahora sí tenemos una ruta hacia ellos y ellos deben de tener una ruta hacia nosotros porque estamos corriendo IGRP. Vamos a R2 nada más para verificar que sí tenemos esas rutas. Podemos ver que por IGRP estamos conociendo dos, antes no conocíamos ninguna. Estamos conociendo la 192.168.250.0 diagonal 25, que es el enlace serial entre R3 y R4. Y también conocemos la 10.254.254.52 diagonal 30, que este no es el enlace serial, esa es la fase Ethernet de R4 y ese sí es el enlace serial entre ellos. Entonces, si le tiramos un ping a la 192.168.254, nos debe contestar. Si le damos un trace a la 192.168.254, debemos de ver que primero pasa por R1, después pasa por R3 y después llega a R4. Y ahí está, va a R1, va a R3 y después va a R4. Muy bien. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Lo que vamos a hacer ahora es agregar R5 por medio de fase Ethernet. Estas son las direcciones, es igual que el ejemplo de RIP y de las rutas estáticas. ¿Qué es lo que vamos a esperar ver al tiempo de habilitar estas interfaces y correr IGRP Sistema Autónomo 10 entre ellos? Bueno, lo que vamos a esperar ver es que desde R2 vamos a ver todavía estas dos directamente conectadas y debemos de ver 1, 2, 3 redes por IGRP. En R1 vamos a ver una directamente conectada y tenemos que ver por IGRP una que va a ser esta, 2 que va a ser esta, 3 que va a ser esta y 4 que va a ser esta. R5 va a haber nada más una conectada que es esta y todas las demás las va a ver por IGRP y debe de ver 1, 2, 3 y 4. Eso es lo que esperamos ver en la línea de comandos. Vamos a R4 a habilitar fase Ethernet 00, a correr IGRP ahí. Después nos vamos a R5, vamos a iniciar el proceso de IGRP en el sistema autónomo 10 y vamos a dar de alta esta interfase para que estos dos puedan hacer neighbors y puedan intercambiar rutas. Ok, en R4 vamos a habilitar la interfase fase Ethernet 0 diagonal 0. Y en IGRP 10 vamos a agregar la red network. La fase Ethernet 00 tiene la 192.168.45.0. Esta tiene diagonal 25. Es decir, en wildcard diagonal 25 es 127.
Eso es lo único que tenemos que hacer en R4. Vamos a R5. Vamos a hacer lo mismo, 192, 168, 45, 0, 0, 0, 0, 127. Debe levantar el neighbor, ahí está. Si le ponemos show IP EIGRP neighbors, debemos de ver que ahí está el 45.4, que es R4, tenemos ese neighbor ahí. Si le ponemos show IP route, debemos de ver una conectada, y si la vemos, la que está directamente conectada, y las otras 4 por EIGRP. Si le damos un ping a la más remota, que es la 10.80.80.2, vemos que nos contesta. Si le damos un trace a esa misma IP, podemos ver que de R5 se va a R4, de R4 se va a R3, de R3 se va a R1, de R1 se va a R2 y llega. Muy bien, vamos a R4 a checar las rutas. En R4, si vemos show IP EIGRP neighbors, debemos de ver que tenemos ahora dos neighbors, que es R5 y R3. Si le ponemos show IP route, podemos verlas directamente conectadas, y las dos que conocemos por EIGRP, que es exactamente lo que esperábamos. En todas vamos a ver que la distancia administrativa es 90 porque no se la hemos cambiado en EIGRP, y la métrica sí va a estar cambiando dependiendo en el ruteador en el que estemos, porque esta es la fórmula que utiliza EIGRP, la que vimos en los slides. Vamos a R5, vamos a R3 por último, antes de agregar el nuevo router, a checar las rutas desde R3. Podemos ver que en R3 tenemos directamente conectadas dos, y que ya conocemos el segmento entre R4 y R5, que es este de aquí, por EIGRP. Si le damos un ping a R5, podemos ver que sí llegamos. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Ahora lo que vamos a hacer es agregar R6. Vamos a ir a R3, vamos a otra vez habilitar ahora la fase Ethernet 00, que tiene este IP con diagonal 27, y después vamos a habilitar en R6 esa interfase, esta otra, y vamos a correr EIGRP entre ellos. R3 ahora, en lugar de dos neighbors, va a tener 3. Desde R6 las rutas que tenemos que ver es dos directamente conectadas, más aparte vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 por EIGRP. Debemos de ver la fase Ethernet 01 de R2, ese segmento, el segmento de frame relay, el segmento del point to point de R3 a R4, el segmento de la fase Ethernet entre R4 y R5, y la fase Ethernet 01 de R4. Eso es lo que debemos de ver en R6. Vamos a R3 y después vamos a R6. En R3 entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver la configuración que tiene la fase Ethernet 00. Es la que tenemos que habilitar. Lo que vamos a hacer aquí es hacer run shoot, y dentro del router EIGRP10 vamos a agregar la red
del fase Ethernet, que es la 172.16.36.0. Esta es 224 al final. 224 al final significa diagonal 27. Y si lo pasamos a wildcard es la 31 al final. Guardamos la configuración y nos vamos a R6. En R6 tenemos la 01, la 00, 02, perdón, 01 y 02. Las encendemos. Nos vamos a router IGRP10, no auto. Network. Vamos a habilitar primero entre R3 y R6, que es la 172.16.36.0.000.31 al final. Vamos a agregar la red que está en el fase Ethernet 02, que es la 10.1.2.6. Este es diagonal 24. Y un diagonal 24 es 255 al final. En R6 debemos de ver un neighbor, que va a ser R3. Y lo vemos ahí. Directamente conectadas vemos dos, y por ahí IGRP vemos todas las demás. Podemos ver que está la 45.0, la 192.168.45.0, que es el link entre R4 y R5, ahí está. Vemos la 192.168.250.0. Este es el segmento que está conectado en la fase Ethernet 01 de R4. Vemos también la 10.80.80.0 diagonal 25, que es la fase Ethernet 01 de R2. Vemos la 10.254.254.252 diagonal 30, que es el serial entre R3 y R4. Y por último vemos la nube de frame relay. Si le damos un ping a R5, por ejemplo, vemos que nos contesta y podemos ver de que hasta el momento lo que llevamos en el diagrama todo está funcionando correctamente. Vamos a R2 a ver las rutas, cómo se ven desde ahí. En R2 podemos ver que también ya tenemos ahí todas las rutas, y todas las conoce obviamente por el serial 10, que es la única conexión que existe. Si le damos un ping al nuevo segmento que acabamos de habilitar, que es la fase Ethernet 02 de R6, podemos ver que nos contesta. Si le damos un trace, debemos esperar que se vaya hacia R1, de R1 a R3 y de R3 a R6, y vemos que así sucede. Ahora lo que vamos a hacer es agregar R7. R7 está conectado a R2. Vamos a hacer lo mismo, vamos a habilitar esa interfase, esta de acá. Vamos a correr EIGRP aquí. Vamos a habilitar EIGRP también acá, para que esta red la puedan ver todos los demás. Después vamos a checar las rutas que existen en R7, que directamente conectadas va a haber estas dos, y por EIGRP debe haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a checar en R7 las rutas. Después nos vamos a ir a R1 y vamos a verificar las rutas también. Muy bien, en R2
Vamos a agregarle en EIGRP para poder hacer los neighbors, para poder hacer el neighbor con R7. Ese es un diagonal 28. Un diagonal 28 es la máscara de 255, 255, 255, 240, como podemos ver aquí. Pero al tiempo de pasar la wildcard, esta se convierte en 00015 al final. Vamos a guardar la configuración. Y nos vamos a ir a R7. Esa es la interfase 01, es la interfase 02. Vamos a habilitar EIGRP10. En las redes 172.16.16.0 con máscara, este es máscara 28, wildcard es 15, y vamos a habilitarlo en la red 10.7.7.7, ese es diagonal 25, y un diagonal 25 es 127 al final. Si le damos, podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que era lo que esperábamos. Si vemos las directamente conectadas, vemos que son 2. Si le ponemos todas, son las 9. Ahí tenemos una ruta de default que no debería de estar. Ahí está. Vamos a quitársela de una vez. Muy bien. Si queremos llegar hasta el otro extremo, que es la 192.168.45.5, que es el router 5, vemos que llegamos y le damos un trace a esa misma dirección. Debemos de ver que de R7 se va a R2, de R2 a R1, de R1 a R3, de R3 a R4 y de R4 a R5. Y ahí lo vemos. Se va al 2, al 1, al 3, al 4 y llega al 5. Si vemos qué neighbors tenemos, debemos de tener nada más R2 y es el que tenemos ahí. Muy bien. Vamos a R1. En R1, ¿qué debemos de ver? Debemos de ver ya todas las redes que tenemos en el diagrama. Ahí están todas. Debemos de ver también directamente conectada una, que es la nube de frame. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Las mismas 9 que tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este caso tenemos dos directamente conectadas. En este caso tenemos solamente una, que es la nube de frame relay. Muy bien. Vamos a agregar el último ruteador, que es R8. R8 va a estar aquí. R1 ahora en lugar de tener nada más una directamente conectada, va a haber dos. Y todos los demás ruteadores van a ver este segmento por EIGRP. Muy bien, vamos a hacerlo. En R1 vamos a habilitar
la interfase fase Ethernet 00. Vamos a meternos a EIGRP10 y le vamos a poner la red 10.10.10. Es la 128. La máscara aquí es de 25. Vamos a R8 hacer lo mismo. Ahí se levantó la adyacencia con EIGRP. Si le damos un show IP route, podemos ver que conocemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que es lo que esperábamos. Y la única que está directamente conectada es la que acabamos de habilitar y es donde tenemos habilitado EIGRP. Tenemos solamente un neighbor que es R1, pero ahora R1 ya no tiene solamente dos neighbors, ahora va a tener 3. R1 va a tener como neighbors a R2, a R3 y a R8. Vamos a verlo. Ahí tenemos a los 3 y nos damos cuenta por la secuencia aquí que el último que encontró es el 10.10.10.138, que es el ruteador 8. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es habilitar las dos interfaces que tenemos de redundancia o de backup o para balanceo de cargas. Después de habilitar estas dos vamos a ver otros comandos de EIGRP. Lo que vamos a hacer ahora es habilitar este enlace serial entre R1 y R2. Igual vamos a habilitar EIGRP también. Este es un diagonal 252, diagonal 30. Si es un diagonal 30, es un 3 al final en la wildcard. Vamos a R2. En R2 vamos a hacer lo mismo. Ahora bien, en R2 vemos que ahora tenemos hacia R1 dos adyacencias, uno por medio de la serial 10 y uno por medio de la serial 11.
Es decir, entre los dos mismos ruteadores, como nos estamos conectando por dos diferentes interfaces, tenemos dos adyacencias. Vamos ahora a R8 para ver si este nuevo enlace, la 192.168.00 diagonal 30, la vemos en la tabla de ruteo de IGRP, que debemos de verlo. Y aquí está. Ahora lo curioso es de que vemos la 00, estamos viendo la 0.2 diagonal 32. A ver, vamos a dar el ping a la 1 y a la 2. Vamos a habilitar por último el último enlace que tenemos entre R8 y R5. El último que vamos a habilitar es este de aquí, de R8 a R5 por medio de este Fast Ethernet. Ese es un diagonal 26. Y un diagonal 26 es con 63 al final en la wildcard. Vamos a R5. Vamos a encenderla. Después de encenderla nos vamos a router EIGRP10. Vamos a agregar esa red, que es la 172.16.10.0 con una wildcard de esta es una diagonal 26, es 63 al final. Debemos de ver que se levanta la sesión de EIGRP y ahí está. Podemos ver que ahora ya tenemos dos adyacencias, una hacia R4 y otra hacia R8. Antes de continuar con los demás comandos, lo que vamos a hacer es revisar la configuración de cada uno de los ruteadores para que vean cómo quedó. Vamos a R1. Lo que nos va a interesar aquí es la parte de IGRP. Eso fue lo único que agregamos en R1, que fue en cada interfase que estamos corriendo habilitamos la red. No encuentro el pipe. Vamos a hacerlo así.
En R2 tenemos esto. En R3 tenemos esto. Como les comento, lo único que estamos viendo es la configuración de IGRP y básicamente es router IGRP10, no AutoSummary, más las redes que estamos viendo por ahí. Ok, antes de ver la configuración avanzada, bueno, no avanzada, sino los comandos que nos faltan de ver de IGRP, vamos a entrar a SDM para ver cómo se configura el IGRP por medio de la interfase gráfica. Aquí ya estoy abriendo el SDM. Ya ven que tarda un poco, por eso es de que puse pausa el video, pues realmente lo único que hice fue conectarme al router 4, como pueden ver aquí. Aquí ya veo que es un 3660. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a configuración. Después nos vamos a ir a routing. Y aquí tenemos que IGRP ya está habilitado en el sistema autónomo 10. Si lo selecciono a IGRP y le pongo edit, podemos ver que aquí me dice qué sistemas autónomos tengo y cuáles son las redes. Aquí quisiera agregar una. Aquí puedo ponerle en qué sistema autónomo, por ejemplo, y lo me va a pedir cuál es la red. Al tiempo de ponerle add fue cuando me agregó esta ventanita. Si le pongo, no sé, la 11111 con máscara de 32, por ejemplo, ok, ahí ya me la agregó. Le doy ok. Aquí me dice que el sistema autónomo ya existe. Eso es para agregar nuevos sistemas autónomos. Pero si quiero editar el 10, tengo que darle aquí en edit. Y aquí es donde ya puedo agregar más redes en el sistema autónomo 10. Como pueden ver, es muy sencillo. Aunque realmente el meterte al SDM, pues vas a perder más tiempo que hacerlo directo en la línea de comandos. Realmente es una configuración muy sencilla que no requiere el usar el SDM. Le vamos a poner aquí delete. Nos quedamos con el 10 tal y como estábamos. Muy bien, vamos a revisar la línea de comandos. Si nos vamos a R1, el primer comando que vamos a ver adicional, ya lo habíamos visto, pero la parte de RIP es el Show IP Protocols. Aquí lo que vamos a ver es qué protocolos de ruteo están corriendo. Podemos ver que es IGRP con el sistema autónomo 10. Podemos ver también que aquí tenemos los valores de K, cuáles son los default. Eso es cómo es que IGRP calcula su métrica. Y tenemos que K2, K4 y K5 están en ceros, que es como está por default. Eso significa que
solamente se toma en cuenta el bandwidth y el delay como default para calcular la métrica. Tenemos que el maximum hop count es de 100, es decir, podemos tener hasta 100 ruteadores. Esto lo podemos cambiar hasta 255. La varianza, eso es para hacer load balancing, para hacer balanceado de cargas, es igual a 1. EIGRP10, y luego nos dice en R1 cuáles son las redes que tenemos anunciadas, que son las 10.10.10.128 diagonal 25, la 192.168.00 diagonal 30, la 192.168.10 diagonal 29. Esas son las que tiene directamente conectadas. Después tenemos cuáles son nuestros neighbors y cuándo nos mandaron el último update. Los updates nada más se envían cuando hay cambios en la topología, no es como en RIP que cada 30 segundos nos mandan toda la tabla de ruteo. Esa es la información que nos da el Show IP Protocols. ¿Cuál es la distancia administrativa? Que está como 90 y la externa como 170. Esto está fuera del alcance del CCNA, pero esto es, por ejemplo, si redistribuimos algo hacia EIGRP, la distancia va a ser de 170 en lugar de 90. Esto, como les digo, no es parte del examen, nada más es saber que maneja dos distancias administrativas, una es la interna y otra es la externa, y esos son los valores que tienen por default. Aquí podemos ver que también existe el comando de default information. Esto sirve lo mismo para RIP, que fue el que lo vimos, y es para poder generar una ruta de default. Tenemos el comando de distance, este es para poder editar la distancia administrativa, que aquí dice 90, podemos cambiarla aquí. Tenemos el de maximum paths, que es cuántos paths de redundancia podemos tener. El máximo para EIGRP es de 6. Podemos modificar la métrica, y aquí es como controlamos qué tanto va a balancear de carga. ¿Cuáles son los comandos que nos interesan? En metric, por ejemplo, podemos poner el metric weights, y aquí es donde podemos este 0 siempre debe de ir ahí, es el único que está soportado, como aquí dice. Aquí es donde podemos darle los valores de K. Recuerden que los valores de K deben de ser iguales en todo el sistema autónomo de EIGRP, pero aquí, por ejemplo, se los podemos cambiar a lo que queramos. Ese es el comando, metric weights. Ups, me pasé uno, pero es ahí. Ahí es enter. Esos son los valores de K1, K2, K3. El de varianza es, como les comento, para lo que es el balanceo de cargas. Esto quiere decir de que si una ruta tiene una métrica de 10 y tú quieres balancear en una que tiene una métrica de 40, que es diferente, entonces tienes que multiplicarlo ese 10 por 4, entonces tú le pondrías varianza 4. Vamos a ponerle la máxima, pero realmente para eso es el comando. Otro comando que debemos de ver, EIGRP stop router ID, no, es el de maximum paths, y aquí vamos a tener la opción de que sean hasta 16 números de paths. Por default nada más son 6, pero el máximo son 16. Muy bien. Esos son los comandos que nos interesan en cuanto dentro de EIGRP. Si le ponemos aquí show IP route EIGRP, ya que tenemos caminos redundantes, podemos ver que hay ciertas rutas que lo conoce por dos lados. Por ejemplo, y espero que estén viendo ahí el diagrama. Aquí dice que para llegar a la, estamos en R1, para llegar a la 172.16.16.0 diagonal 28, este segmento de 172.16.16 es el que está entre R2 y R7.
y aquí nos dicen que podemos llegar ya sea por el serial 0 o ya sea por el serial 1. Podemos ver que la mejor métrica, que es la más pequeña, es la del serial 1. Va a escoger el serial 11 sobre el serial 10. Otra más, por ejemplo, una que esté del otro lado, por ejemplo, la 10, 254, 254, 252, diagonal 30. Esta es la que está entre R3 y R4. Podemos ver de que también la conoce por dos lados. La conoce por el serial 10 y la conoce por el Fast Ethernet 00. Si les aparecen las dos rutas, significa que está balanceando entre ellas. Todo lo que aparezca en la tabla de ruteo lo va a utilizar el router. Entonces esto quiere decir de que sí va a balancear las cargas. Vamos a tratar de verlo. No se puede ver a veces tan sencillo, pero vamos a intentar verlo dándole un trace. Si se fijan, el primer paquete algunos los envió por aquí y otros los envió por acá. Eso quiere decir que sí los están enviando por ambos lados. Cuando haces un trace que está en un pad que está balanceando, muchos van a aparecer asteriscos porque como es una ruta no definida, sino se va por varios lados, eso es lo que nos va a dar de output. Pero podemos ver que sí nos contesta. De hecho el trace se lo di a la 252, que es la red. Vamos a dárselo realmente a un host. Y ahí se fue, un paquete lo envió por la 1.3 y la otro lo envió por la 1.38. Podemos ver que automáticamente hace el balanceo de cargas. ¿Por qué? Porque podemos ver que esta ruta en la tabla de ruteo lo conoce por ambos lados. Esto, como lo vimos en las rutas estáticas, realmente es un dolor de cabeza. Esto sí lo hace un poco más inteligente. Entonces es una mucho mejor opción cuando tienes enlaces redundantes el usar un protocolo de ruteo como EIGRP. Las ventajas que va a tener EIGRP sobre RIP es de que RIP tienen que estar al mismo número de saltos para hacer el balanceo, porque si están en saltos diferentes las métricas van a ser diferentes y no los va a tomar en cuenta. Muy bien. Otro comando importante es este, show IP EIGRP topology, y este comando lo que nos va a dar es darnos pues la tabla de topología de EIGRP del sistema autónomo 10, en este caso el sistema autónomo 10. Podemos ver que todas las rutas vienen aquí una P que significa passive. Eso significa que la ruta es válida. Cuando veamos una A de active, es de que esa ruta no podemos llegar a ella y que está buscando la manera de llegar a ella. Esos son los dos codes que nos van a servir más para el examen, el saber de que si está en active no tenemos una ruta hacia ellos. Aquí podemos ver también este número en cada una de las rutas. Este número de aquí, el primero, si se fijan, esa es la 10120. Esta es la métrica. Si nos vamos a ver la 10120, podemos ver este número idéntico aquí. Esa es la métrica desde aquí. Y esta es la que te anuncia el neighbor. ¿Se acuerdan cuando vimos las definiciones al inicio de EIGRP? Que había una que decía advertised distance. Esta es la distancia que te está anunciando el neighbor. Es decir, el neighbor tiene una métrica de esto y te la anuncia junto con la métrica que tú tienes aquí. Te dice que tienes un successor y que la feasible distance, que también ya la vimos en la definición, es esta. Como habíamos visto, la feasible distance es la métrica y es la que va a estar en la tabla de ruteo. Cuando tienes dos vías para llegar, aquí te aparece también en la topología. Aquí está todo
toda la topología. Este comando también es importante, el saber que existe y saber qué significa la P y la A y qué significan estos números de aquí, que es lo que acabamos de ver. Muy bien. Otro comando que nos sirve de mucho es el debug. Es IP EIGRP packet. Vamos a darle debug IP EIGRP nada más. Aquí todos los mensajes que se den entre los neighbors los vamos a ver con este debug. Vamos a esperar a que nos mande alguno. Bueno, de hecho aquí no nos va a enviar a menos de que haya algún problema con EIGRP. Vamos a crearlo. Les comentaba de que si no está en el mismo sistema autónomo no va a funcionar, y si le cambiamos las métricas de las K tampoco va a funcionar. Vamos a hacer eso, vamos a cambiarle la métrica para que la adyacencia se caiga. Es weight, no, es metric weight. Metric weight, el primero 0 y le vamos a poner puros 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ya empezamos a ver que nos está mandando información. Le voy a quitar el debug. Como podemos ver, con este comando nos podemos dar cuenta rápidamente cuál es el problema. Y dice que los valores de K no hacen match, no son iguales. Antes de eso podemos ver en el debug. Bueno, se los voy a regresar porque si no nos va a dejar ver el debug. Ahí se lo quité. Y ahí ya se hizo la adyacencia. Podemos ver aquí el debug que nos dio. Nos manda los routing updates y podemos ver también que nos dice que por el valor de K que no hace match no puede hacer la adyacencia. Otro debug que podemos usar es el debug EIGRP packet. Y aquí todos los paquetes que nos envíen los vamos a estar viendo. Podemos ver el hello. ¿Se acuerdan que el hello es el que envía para saber que el neighbor todavía está del otro lado? Entonces aquí podemos ver todos los paquetes que manda EIGRP. Y básicamente lo que vamos a estar viendo aquí son los hellos. Si hay un update, también aquí nos mandaría el paquete donde hay un update de una ruta. Vamos a quitárselo. El último comando que vamos a ver en EIGRP es el summary. Tenemos que quitarle el no auto summary para que nos... no, es en la interfase. En una de las interfaces que corras, EIGRP, por ejemplo, si nos vamos a la faz Ethernet 00, en la interfase faz Ethernet 00 estamos corriendo EIGRP en ese segmento. Nosotros lo que podemos hacer dentro de la interfase
es EIGRP, el sistema autónomo. Y aquí le podemos decir a EIGRP que en esta interfase mande, en lugar de la 10.10.10.128 diagonal 25, podemos decir que lo mande con la máscara que nosotros queramos. Podemos hacer una sumarización. ¿Se acuerdan cuando veíamos en Subnetting que también podemos hacer sumarizaciones para hacer las tablas de ruteo más pequeñas? Pues aquí también podemos hacer lo mismo. Podemos ponerle que la conozca como 10.000 y aquí sí me pide máscara, entonces le podemos decir que la máscara sea de esta manera. Antes, por ejemplo, en R2 veíamos la 10.10.10.128 diagonal 25. Ahora vamos a verla como 10.000 diagonal 8, que fue lo que configuramos aquí. Vamos a R2 a ver si aparece la ruta con la nueva máscara. Bueno, aquí me parece todavía igual. Hay que hacer también ese mismo comando, tenemos que hacerlo de este lado también. Pero la diferencia va a ser que ahora la 10.00 diagonal 25 va a ser anunciada como una diagonal 8 y el comando es este que vimos acá. Este comando es importante también saberlo para el examen. Por último, quiero comentarles acerca del comando network que lo usamos bastante como recuerdan. El comando network lo que te dice es qué interfaces están corriendo EIGRP. No te dicen qué red vas a anunciar. Es decir, si vemos la configuración y estamos ahorita en R2, vamos a quitarle los networks. Obviamente se van a caer las adyacencias que tenemos. Para el examen, para cuestiones del examen, háganlo por favor así como lo hicimos en el ejemplo. Es decir, la wildcard va a decir 000 y al final, dependiendo de cuál sea la máscara que tengas configurada en la interfase, es el número que vas a poner aquí. En la vida real, lo que puedes hacer es decirle que vas a correr la 10.80.80, en el caso del router 2 este es 2, y podemos ponerle puros ceros. Y tú con eso estás diciendo que estás corriendo EIGRP en esta interfaz en particular. No quiere decir que estás anunciando una diagonal 32. Por ejemplo, la 172.16.16.2 con máscara igual, con la wildcard de puros ceros. Esto va a hacer que se levante la adyacencia con R7. Ahí se levantó. Si se fijan, no es necesario ponerle aquí la máscara correcta. Puedes poner una muy general. Tú lo que vas a decir aquí en Network es qué interfaces están corriendo EIGRP. Vamos a quitarle esa última. Y por ejemplo vamos a ponerle Network 172.16.00 255.255. Esto lo que me va a decir es de que voy a correr EIGRP en todas las interfaces que inicien con 172.16 y lo demás sea lo que sea. Por ejemplo, me faltan de dar de alta estas dos de aquí. La 00
y la 1.0. Vamos a hacer lo mismo. Voy a ponerle network 192.168.0.0.0.255.255. Este comando lo que me va a decir es de que todas las interfaces que tengan 192.168, lo que sea, van a correr EIGRP. Entonces estas dos van a entrar dentro de este statement de network. Si le doy enter, lo que va a hacer es hacer la adyacencia con dos neighbors, con el 0.1 y con el 1.1. Ahora, les repito, para el examen, si les piden en una simulación, por ejemplo, configurar EIGRP, esto va a ser lo mismo que OSPF, esta parte de aquí. Yo les recomendaría que lo hagan de esta manera. No sé cómo las simulaciones en el examen lo tome, pero realmente lo mejor es hacerlo como dice el librito del CCNA, y es poner el wildcard correcto. Si vemos la configuración de IGRP cómo quedó de la siguiente manera. Esto no significa que estoy anunciando la 192.168 diagonal 16. Si nos vamos, por ejemplo, a R1, vamos a ver cómo ven las rutas. Las debe de ver exactamente igual. Como les digo, network no significa qué red vas a anunciar. Por ejemplo, si yo pongo que quiero anunciar la 111, esa no la tengo de alta en ninguna interfaz, entonces realmente aquí no estoy haciendo nada en la configuración porque no tengo ninguna interfase con esa IP, entonces no estoy corriendo IGRP en esa red, entonces no voy a anunciar esa red a ningún lado. Y estas de acá, aunque le puse como diagonal 16, las va a seguir viendo las dos redes de 192.168 como las habíamos dado. De hecho no me voy a meter a R1 porque en R1 estoy directamente conectado, me voy a meter a R3. Y podemos ver aquí que la 192.168.0.0 la veo como un diagonal 30, que es como lo debo de ver. No estoy viendo ningún 192.168.0.0 diagonal 16. En R3 no veo la otra ruta porque la otra ruta obviamente está directamente conectada, pero vamos a R4. Y en R4 podemos ver que conocemos la 00 diagonal 30 y la 10 diagonal 29. Entonces el comando network no significa cómo anuncias una red, significa nada más en qué interfaces vas a correr EIGRP. Eso es lo mismo que en RIP como lo vimos, y eso va a ser idénticamente igual en OSPF. OSPF, como vamos a ver en el siguiente tema, también maneja wildcards, y también el comando de network significa en qué interfaces vas a correr. Si la interfase tiene un diagonal 30, la va a anunciar como un diagonal 30. Si la interfase tiene un diagonal 24, lo va a anunciar como un diagonal 24. No importa cómo lo pongas el network nada más te va a servir para decir en qué interfaces estás corriendo EIGRP o OSPF. Con esto concluimos la parte de EIGRP. Si tienen cualquier duda, a favor de entrar a los foros y en el tema correspondiente a EIGRP pueden poner ahí sus dudas y con mucho gusto los atenderé.